¿Alguna vez has sentido que tus oraciones chocan contra un muro invisible en el cielo? Que, a pesar de tu fe, hay algo que te impide ver las respuestas de Dios a esas peticiones que parecen imposibles. Esa sensación de desánimo, de incertidumbre, es un peso que muchos creyentes llevan en silencio. Pero, ¿y si te dijera que existe un secreto oculto, un poder que muy pocos conocen, capaz de transformar no solo tus peticiones, sino tu vida y tu realidad de una manera que jamás imaginaste? ¿Y si tu próximo milagro dependiera del valor que tengas para abrir la boca y pedir lo que parece imposible? Sí, detente unos segundos y piensa en esa pregunta. ¿Y si tu historia estuviera estancada, no por falta de promesas, sino por falta de osadía espiritual para pedírselas a Dios? ¿Y si te dijera que hoy es el día en que el cielo está listo para responderte, pero solo si tienes el coraje de pedir lo que muchos ya dejaron de pedir? ¿Y si te dijera que esta palabra que estás a punto de escuchar no es casualidad, no es coincidencia, no es una sugerencia motivacional más, sino una invitación celestial para que entres en las dimensiones de fe, donde lo imposible se convierte en destino? Hoy te hablaré de una verdad que pocos se atreven a predicar: que Dios no está limitado por tu lógica, que el trono del cielo no se conmueve con peticiones tímidas, sino con oraciones audaces, y que muchos milagros que no suceden en tu vida no es porque Dios dijo no, sino porque tú nunca tuviste el coraje de decirle sí con fe. Este video no es para los cómodos, no es para los que se conforman con lo mínimo, no es para los que oran como si dudaran que Dios escucha. Este video es para ti, que en lo profundo de tu alma sabes que hay más, que hay algo que solo Dios puede hacer. Este video es un viaje profético hacia el corazón de un Dios que responde oraciones, pero que busca valientes guerreros locos, que se atreven a pedir lo que nadie más se atreve a pedir. Reflexionemos un instante. ¿Cuántas veces dejaste de orar por algo solo porque te pareció exagerado? ¿Cuántas veces creíste que pedirle eso a Dios sería demasiado? ¿Quién te convenció de que había un límite para lo que podías solicitar al Creador del universo? La fe auténtica nunca pide con vergüenza. La fe auténtica sabe que Dios no es un mendigo espiritual con recursos limitados. Él es el dueño del oro, de la plata, del tiempo, del espacio y de lo que los médicos llaman incurable. En este video vas a descubrir por qué muchos no reciben lo que desean, aún orando. ¿Qué significa realmente orar con fe osada? ¿Qué tipo de oraciones conmueven el corazón de Dios? Ejemplos bíblicos de personas que se atrevieron a pedir lo imposible y lo recibieron. Y al final, una revelación impactante que puede desbloquear la respuesta que estás esperando. Y quiero decirte algo que el Espíritu Santo me mostró mientras preparaba este estudio para ti. La penúltima enseñanza de este video contiene una llave espiritual. Una llave que, si la recibes con fe, puede abrirte una puerta que lleva cerrada mucho tiempo en tu vida. Así que no te vayas hasta el final, porque puede ser ese punto exacto donde Dios diga sí a lo que tú pensabas que era imposible. Pero antes de seguir con este estudio bíblico, te invito a hacer algo profundo. Escribe ahora mismo en los comentarios esta frase poderosa de fe: yo creo en un Dios que responde lo imposible. Esa frase no es solo una declaración, es un acto profético, es una confirmación pública de que tú estás aquí para algo más que escuchar. Estás aquí para creer. Dale me gusta a este video ahora mismo. Si crees que hay alguien más que necesita escuchar esto, cada vez que haces clic en ese corazón, estás forzando a YouTube a compartir esta palabra con más personas que están quebradas, confundidas y necesitadas de una respuesta de lo alto. Y al hacer eso, te estás convirtiendo en un canal de bendición. Estás predicando, estás evangelizando, estás sembrando en terreno fértil. Gracias por ser parte de esta comunidad. Gracias por no pasar de largo, porque muchos no tienen una iglesia cerca. Y este canal es su única fuente de alimento espiritual. Por eso, si todavía no estás suscrito, hoy tienes dos caminos: te suscribes, activas la campanita y decides recibir esta palabra cada semana como alimento espiritual. O lo dejas pasar. Pero también dejas pasar la posibilidad de recibir una respuesta que puede cambiar tu vida para siempre. En suscribirte a este canal no es seguir una cuenta, es abrir una puerta espiritual. Y créeme, el mundo está oscuro, pero aquí hay luz. Y tú estás invitado a caminar en esa luz para empezar este estudio. Necesito que todos comenten esta frase antes de seguir en paz en Cristo. Sí, ponlo ahí en los comentarios. No es un ritual, es una señal. Es una forma de decir: estoy listo para aprender, para escuchar, para recibir, porque a partir de ahora vas a entrar en una dimensión espiritual donde lo imposible no solo es posible, sino probable. Si tienes el coraje de pedirlo, vas a descubrir en los próximos minutos, puede desbloquear la respuesta que tanto tiempo llevas esperando. ¿Estás listo? Entonces, comenzamos el estudio. El clamor osado de Yahvé es una oración que rompió maldiciones ancestrales
cuando hablamos de orar con el coraje de pedir lo imposible. Muchos piensan en grandes héroes bíblicos, en profetas con túnicas y voces de trueno, en apóstoles que caminaban con Jesús, o en mártires que vieron el cielo abierto. Pero hoy quiero que conozcas a alguien que, en apenas 2 versículos bíblicos, nos dejó una lección que podría cambiar radicalmente tu forma de orar. Jabez. Jabez, un nombre que aparece casi como un susurro en medio de una larga genealogía. En el primer libro de Crónicas, capítulo 4, pero ese susurro fue suficiente para hacer temblar los cielos, porque lo que este hombre oró fue tan valiente, tan cargado de fe, tan lleno de audacia espiritual, que Dios no tuvo otra opción que responderle. El texto dice, así Jabez fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabez, diciendo, por cuanto lo di a luz con dolor. E invocó Jabez al Dios de Israel, diciendo, si me dieras bendición, y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. 1 Crónicas 4:9-10. Notas. Lo que sucede aquí, este hombre había sido marcado por el dolor desde su nacimiento. Su nombre literal significa dolor. Cargaba con una identidad impuesta por una historia que no eligió. Desde niño escuchaba que su existencia era una consecuencia del sufrimiento de su madre. Qué carga más pesada para un corazón. Pero en vez de aceptar esa maldición como su destino, en vez de rendirse a lo que otros dijeron de él, Jabez decidió levantar la voz y orar como si creyera que Dios podía reescribir su historia. YT. ¿Cuántas veces has callado por miedo a pedir algo grande? ¿Cuántas veces has aceptado etiquetas que te pusieron otros? ¿Cuántas veces has pensado, ¿quién soy yo para pedirle a Dios una bendición así? Jabez no hizo una oración religiosa. No dijo, Señor, que se haga tu voluntad con tono de resignación, como si ya supiera que lo suyo era sufrir toda la vida. Él se atrevió a pedir una bendición, a ensanchar su territorio, a ser liberado del mal, a ser sostenido por la mano de Dios. Y la Biblia termina diciendo, y le otorgó Dios lo que pidió. Aquí hay un secreto que muy pocos entienden en Dios. No premia el conformismo espiritual. Dios no honra las oraciones tímidas como si fueran humildad. Dios responde a los que se atreven a soñar con Él, a los que se atreven a orar cosas que solo pueden cumplirse si Él interviene. Jabez nos demuestra que no importa cómo comenzaste tu historia, no importa si naciste del dolor, de la escasez, de la enfermedad, del abandono o del rechazo. Lo que define tu futuro no es cómo naciste, sino cómo oras. Haz una pausa y pregúntate a ti mismo, ¿estoy orando como Jabez? ¿O me he acostumbrado a pedir solo lo que parece lógico, razonable, posible? ¿He aceptado etiquetas que otros pusieron sobre mí? ¿Y si hoy Dios me estuviera desafiando a pedirle algo que jamás me atreví a decir en voz alta? La oración de Jabez fue corta, pero contenía el ADN del reino. Era una oración sin filtros, sin miedos, sin límites. Era una oración de alguien que no tenía más esperanza que Dios. Y eso es lo que hace poderosa una oración: la urgencia, la osadía, la rendición total a una sola respuesta divina. Muchos creyentes hoy en día oran por cosas pequeñas porque han perdido la visión de lo que Dios puede hacer. Se han vuelto realistas. Pero la fe no es realismo. La fe es locura santa. La fe es imaginar un mañana donde el cáncer desaparece, donde la deuda se cancela, donde el hijo regresa, donde la historia cambia. La fe es orar como Jabez. Hoy quiero desafiarte con esta verdad espiritual: no orar por lo imposible. Es limitar a Dios. No está siendo humilde al pedir poco, está siendo incrédulo. Porque si creyeras realmente quién es tu Dios, te atreverías a pedir como Jabez, te atreverías a decirle: bendíceme, ensánchame, protégeme, llévame más lejos de lo que puedo imaginar. Aplica esta enseñanza a tu vida ahora mismo. Piensa en una oración que nunca has hecho por miedo. Hazla hoy. Escríbela si quieres. Dile a Dios lo que has callado por años. Dile que quieres ver su mano sobre ti, como Jabez. No importa si te criaron en medio del dolor. Hoy comienza una nueva etapa. Hoy el cielo escucha a los valientes. Y no olvides esto: Dios no te dio boca solo para cantar ante, la dio para clamar. Y cuando clamas con fe, con osadía, con expectativa, el cielo se mueve. La súplica desesperada de Ana. Cuando el alma ora más allá de las palabras. Hay momentos en la vida en los que las palabras ya no alcanzan, donde la boca calla, pero el alma grita, donde el lenguaje humano se vuelve torpe, débil, insuficiente. Wais Justo Ali. En el límite entre el quebranto y la fe, donde nace una oración que atraviesa los cielos como un rayo de luz entre las tinieblas. Así oró Ana, una mujer que se atrevió a pedir lo imposible cuando ya parecía que todo estaba perdido en la historia. Se encuentra en 1 Samuel capítulo 1, y si la leemos con los ojos del alma,
descubriremos mucho más que un relato de maternidad milagrosa. Descubriremos el retrato íntimo de una mujer herida que se atrevió a orar, más allá de su dolor, más allá de su vergüenza, más allá de su contexto. Y Dios respondió. El texto nos presenta a una mujer estéril, humillada, ridiculizada. Cada año subía con su esposo al templo en Silo, y cada año era la misma historia. En ella oraban, ella lloraba, y nada cambiaba. Pero un día, Ana rompió el protocolo en ese día. Ya no pronunció oraciones aprendidas ni repitió frases religiosas. Ese día su alma oró. La Biblia dice, y Ana, con amargura de alma, oró a Jehová, y lloró abundantemente, y hablaba en su corazón. Solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. 1 Samuel 1:10-30. Aquí está el secreto. Las oraciones más poderosas no siempre son las más elocuentes. Son las que nacen desde el fondo del alma rota. Ana no gritó, no repitió fórmulas. Ella solo se quebró delante del altar. Su oración silenciosa pero ardiente fue tan poderosa que activó el cumplimiento de una promesa que parecía extinguida. ¿Cuántas veces has orado con palabras correctas pero sin alma? ¿Cuántas veces te acercaste a Dios con el cuerpo, pero no con el corazón? ¿Cuántas veces tu boca dijo hágase tu voluntad, pero dentro de ti había una tormenta? Ana nos enseña que hay oraciones que no necesitan gritos, sino sinceridad, y que cuando llegas al templo con toda tu fragilidad expuesta, Dios no te mira con juicio, te mira con compasión. El sacerdote Elí, al verla mover los labios sin emitir sonido, pensó que estaba borracha, porque hay oraciones tan profundas que el mundo no las entiende, pero Dios sí, Dios sí las oye. Dios sí la siente. Y Dios sí responde, y Jehová se acordó de ella. 1 Samuel 1:19. Hay oraciones que parecen olvidadas. Oraciones que hiciste llorando en una habitación solitaria. Oraciones que llevas años esperando que Dios escuche. Y quizás crees que Él no se acuerda, pero escúchame, Jehová se acuerda. Dios no es sordo a tus lágrimas. Dios no es ciego a tu quebranto. Dios no está lejos de tu oración, aunque tú sientas que sí. El cielo trabaja en silencio mientras tú crees que no pasa nada. Ana no solo recibió a Samuel, recibió honra, recibió una nueva identidad, recibió un lugar en la historia bíblica, recibió más hijos después del milagro, porque cuando Dios responde, lo hace en abundancia. Aplicación para tu vida. Hoy puede ser ese día en el que dejes de orar como antes. Hoy puede ser ese día donde tu alma se quiebre como la de Ana, donde tu oración ya no sea por costumbre, sino por necesidad, por osadía, por desesperación santa. Y si lo haces así, si oras con el corazón desnudo ante el trono, Dios se acordará de ti. Escucha bien, quizás tu Samuel representa ese sueño que parece estéril, esa promesa que no llega, esa respuesta que no aparece. Pero si oras como Ana, desde la profundidad del alma, y con fe, temblorosa pero viva, ese Samuel nacerá. Esta no es una historia de maternidad solamente, es una historia de transformación, de fe en el quebranto, de clamor sin palabras, de respuestas celestiales a oraciones silenciosas. ¿Cuál es tu oración imposible? ¿Estás listo para pedirla sin miedo? ¿Estás listo para romper los protocolos y derramar tu alma como Ana? Si lo es, Dios también se acordará de ti. Bartimeo el ciego, en el grito que rompió el silencio del cielo. Hay clamores que no se pronuncian con elegancia. Hay gritos que no piden permiso ni siguen protocolo. Hay voces que, aunque silenciadas por los hombres, se elevan con tanta fe, con tanta desesperación, con tanta osadía, que hacen detener al mismo Jesús en medio de una multitud. Y así fue la oración de Bartimeo. El ciego del camino no tenía título, no tenía vista, no tenía posición, no tenía quien intercediera por él, no tenía nada, excepto una fe inquebrantable y un grito valiente. El relato se encuentra en Marcos. Las 10:46-52 dice que Jesús estaba saliendo de Jericó con sus discípulos, y una gran multitud lo seguía. Y allí, junto al camino, estaba Bartimeo, ciego, mendigo, invisible para muchos, ignorado por casi todos, pero con un oído agudo para lo espiritual, porque aunque no podía ver a Jesús con los ojos, lo reconoció con el corazón, y al saber que Jesús pasaba, empezó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Una y otra vez, a más fuerte, más insistente, más intenso, más escandaloso. Y la multitud lo reprendía. Le decían: cállate, no molestes al maestro, tú no mereces esa atención. Pero él gritaba aún más fuerte. Aquí hay una clave espiritual que no puedes ignorar. A las oraciones que incomodan a los religiosos suelen conmover a Jesús, porque mientras muchos querían silenciar a Bartimeo, Jesús se detuvo. Ancián Jesús se detuvo. El Salvador del mundo, el Verbo encarnado, el Dios hecho hombre, detuvo su paso por un grito de fe. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarlo. Marcos
las 10:49. ¿No es eso impresionante? Bartimeo no tenía vista, pero tenía discernimiento. No tenía fuerza, pero tenía voz. No tenía amigos que lo acercaran a Jesús, pero tenía una fe que atravesó la distancia y rompió las barreras. Y aquí quiero hablarte a ti, alma que escucha este video, con lágrimas contenidas, con oraciones detenidas, con pedidos imposibles que no te atreves a pronunciar. ¿Cuántas veces has dejado de gritarle al cielo por miedo a molestar? ¿Cuántas veces te has callado porque otros te hicieron creer que tu petición era demasiado egoísta, demasiado grande o poco espiritual? ¿Cuántas veces te has sentado al costado del camino como Bartimeo, sintiendo que tu milagro pasa frente a ti, pero no te atreves a interrumpirlo? Hoy quiero que entiendas algo. Hay milagros que no se sueltan hasta que no se grita con valencia. Hay respuestas que no bajan hasta que no se insiste sin vergüenza. Hay cielos que no se abren hasta que no se desafía a la multitud, que te dice, cállate Jesús. No se detuvo por todos, se detuvo por uno, por el que gritó con fe, por el que pidió lo imposible. Y cuando Bartimeo se acercó, Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Marcos las 10:51. ¡Qué pregunta divina! Jesús ya sabía que era ciego, pero así, le preguntó porque Dios no responde necesidad, responde fe expresada. Dios no actúa por lástima, actúa por oración osada. Bartimeo no dijo, ayúdame a sentirme mejor, ni dan fuerzas para aceptar mi condición. No, él dijo, Maestro, que recobre la vista. Ese fue el momento. Una petición imposible, una oración valiente, una fe sin miedo. Y Jesús respondió con una frase que puede cambiar tu vida. Vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista. Y seguía a Jesús en el camino. Aplícalo a tu vida ahora. Tú también puedes estar al borde del camino. Puedes estar sintiéndote invisible, olvidado, humillado, paralizado por tu ceguera espiritual. Pero hoy el Maestro está pasando cerca. Hoy, esta palabra es tu Jericó. Hoy este mensaje es tu oportunidad para gritar con fe y no con palabras elegantes. No con protocolo religioso. Con todo tu corazón no dejes pasar el milagro por miedo. Al que dirán, no aceptes el silencio como destino. No te calles, gritan, oran, claman, aunque te manden a callar, porque Jesús aún se detiene por los Bartimeos del siglo XXI. Jesús aún responde a los que se atreven a pedir lo imposible. Jesús aún honra la fe que no teme hacer ruido. ¿Qué milagro estás esperando? ¿Dónde está tu fe dormida? ¿Quién te hizo creer que ya era tarde? Hoy es el momento. Hoy puedes pedir lo que para otros es impensable, y cuando lo hagas, prepárate para escuchar al Maestro decir, tu fe te ha salvado. Moisés en el monte, en la intercesión que detuvo la ira de Dios. Hay momentos en los que el cielo parece estar a punto de cerrar sus puertas, instantes en los que todo indica que la sentencia está escrita, que el juicio es inevitable, que la consecuencia por el pecado ha sido firmada. Pero en medio de ese ambiente cargado de juicio, se levanta una voz, una oración que no pide nada para sí, sino que intercede por otros con tal pasión, con tal profundidad, con tal entrega, que es capaz de cambiar el curso de los acontecimientos. Y así fue la oración de Moisés en el monte. Cuando Israel había pecado adorando al becerro de oro, el relato está en Éxodo 32. Uno de los momentos más críticos de la historia del pueblo hebreo. Moisés está en la cumbre del monte, recibiendo la ley de Dios. Mientras tanto, abajo, el pueblo pierde la paciencia, pierde el enfoque y termina perdiendo la cordura espiritual, fabricando un ídolo, un becerro de oro al que le atribuyen su liberación. Un pecado gravísimo, una traición espiritual en toda regla. Dios hablan ahora, pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Éxodo 3:2 y 10. Este versículo es estremecedor. Dios está listo para destruir al pueblo y ofrece a Moisés una alternativa atractiva. Yo te borraré a ellos, y te levantaré a ti en una nueva nación, un nuevo comienzo. Un futuro sin rebeldes, sin quejas, sin desobediencias. Cualquier otro lo habría aceptado. Cualquier otro se habría sentido halagado. Cualquier otro habría visto una oportunidad de grandeza, pero no Moisés. Porque Moisés era un intercesor. Y los intercesores verdaderos no buscan su gloria, buscan la misericordia de Dios sobre otros, aun cuando esos otros no lo merecen. Y entonces Moisés ora, y esa oración es uno de los clamores más impactantes de toda la Biblia. Perdona ahora su pecado, y si no, bórrame ahora de tu libro que has escrito. Éxodo 3, las 2:32. Qué declaración más intensa, qué nivel de entrega. Por un pueblo ingrato, por una generación rebelde, Moisés está diciendo: Dios, si no los perdonas, no quiero existir. Si ellos no pueden vivir bajo tu misericordia, entonces yo tampoco.
Eso no es oración. Eso es rendición absoluta en favor de otros. ¿Puedes imaginarte eso? Moisés se pone entre el pueblo y Dios se pone en medio del fuego. Assume una posición peligrosa. Una postura que implica riesgo. Una postura que implica pérdida. Una postura que implica amor, y lo que sucede después es simplemente asombroso. And Dios escucha. Dios respond. Dios cambia de decisión. Aquí hay una clave espiritual que pocos conocen. Hay oraciones que no solo piden, hay oraciones que interceden hasta sangrar, y esas oraciones son capaces de frenar la ira de Dios, reescribir destinos, restaurar historias rotas. Moisés no pidió nada para él. No pidió salvación personal, no pidió poder, no pidió que Dios hiciera justicia, pidió perdón para el pueblo, y no lo hizo con una oración ligera, superficial, sin compromiso. Lo hizo dispuesto a ser borrado o eliminado, si eso significaba salvación para los demás. YT. ¿Has orado alguna vez con ese nivel de entrega? ¿Has clamado por alguien al punto de olvidarte de ti? ¿Has intercedido con lágrimas por tu familia, por tu iglesia, por tu ciudad, al punto de decir a Dios, ten misericordia, y si no, llévame a mí con ellos? Porque esa es la oración que estremece el trono. Esa es la oración que refleja el corazón de Cristo. Esa es la oración que cambia sentencias. Esa es la oración que le dice a Dios, no los destruyas, no los borres. Perdónalos, aun si yo pierdo todo. Hoy el Espíritu Santo te pregunta, ¿a quién has dejado de interceder? ¿En qué momento tu oración se volvió cómoda, egoísta, centrada solo en ti? ¿Dónde quedó ese fuego que te hacía llorar por los perdidos, por los descarriados, por los que se hunden sin saber que hay una salida? Este mundo está al borde del juicio, y Dios sigue buscando intercesores como Moisés. Hombres mujeres que se pongan en la brecha, que levanten su voz en lo secreto, que no busquen fama ni bendición, sino que clamen con el alma por aquellos que ya ni siquiera oran por sí mismos hoy. Si te atreves, haz esta oración, Señor, úsame para interceder. Enséñame a orar como Moisés. Dame un corazón que no piense solo en mí, a sentir el peso del quebranto de otros. Hazme llorar por los que tú amas, y si no los puedes perdonar sin que yo me entregue, entonces tómame a mí también. Esa es la oración imposible. Esa es la oración del monte. Esa es la oración que cambia naciones. Esa es la oración que tú también puedes hacer, si tienes el coraje de pedir lo que pocos se atreven a pedir. La petición imposible de Josué en una oración que detuvo el sol. Hay momentos en la historia donde el cielo decide suspender sus propias leyes, instantes en los que la naturaleza se somete a la voz de un ser humano, días en los que el tiempo se detiene, no por casualidad ni por ciencia, sino por una oración audaz que desafía los límites de la lógica. Y esto fue lo que sucedió con Josué, un líder que se atrevió a mirar al cielo y hablarle como quien tiene acceso directo al oído de Dios. No pidió una lluvia. No pidió victoria en una guerra, pidió que el sol se detuviera, y el sol se detuvo. La historia se encuentra en Josué capítulo 10. Israel estaba en plena batalla contra 5 reyes enemigos, una coalición que parecía invencible, pero Dios ya le había prometido a Josué la victoria. El ejército avanzaba, el enemigo retrocedía, pero la noche se acercaba, y Josué entendió que no había tiempo para terminar la misión. Entonces hizo algo que ningún ser humano había hecho antes. Entonces Josué habló a Jehová, y dijo en presencia de los israelitas al sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Josué 10:12, una oración pública. Una declaración de fe sin precedentes. Una súplica que desafía toda comprensión humana, y el resultado fue y el sol se detuvo, y la luna se paró. No hubo como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Josué 10:13-14. ¿Puedes entender la magnitud de este evento? Dios no solo escuchó, Dios suspendió el curso del universo por una oración. Dios no solo respondió, Dios obedeció la voz de un hombre que se atrevió a pedir lo imposible. Aquí hay una verdad poderosa en la oración. No es solo para pedir cosas espirituales. La oración es una herramienta para intervenir en la historia. Una llave que abre dimensiones, una voz que le dice al tiempo detente, una palabra que le ordena a lo creado no espera. Aún no he terminado. YT. ¿A qué le has tenido miedo de pedir? ¿Quién te dijo que había cosas demasiado grandes para orarla? ¿Quién te enseñó que hay límites en lo que puedes decirle a Dios? Josué no oró en privado. No fue una petición tímida. Fue una declaración pública de fe desbordante. Delante de todos, delante del cielo. Delante del enemigo. Muchos creen que la fe se trata solo de aceptar. Pero Josué nos enseña que la fe también se trata de decretar en obediencia, hablar en confianza y orar con autoridad, no porque nosotros seamos poderosos, sino porque el Dios que nos respalda es soberano sobre el sol, la luna y el universo entero.
Y si Dios detuvo el sol por la oración de Josué, ¿qué no podría hacer por ti? Si estás luchando contra una enfermedad, ¿acaso no podría detener su avance? Si estás enfrentando una batalla emocional, ¿acaso no podría darte tiempo para vencerla? Si estás perdiendo oportunidades, ¿acaso no podría detener el reloj del cielo y permitirte recuperar lo perdido? Hay batallas que parecen perdidas solo porque el tiempo no alcanza, pero el que ora como Josué no se rinde ante el reloj. Ora y detiene lo indetenible, clama y reclama autoridad sobre lo creado, pide y recibe el respaldo de un Dios que pelea por sus hijos. Hoy el Espíritu Santo te pregunta, ¿qué batalla estás librando contra el tiempo? ¿Qué promesa estás a punto de soltar porque ya no hay tiempo? ¿Qué sueño enterraste porque pensaste que era? Detén ese pensamiento ahora. En su lugar, declara confesor, detente sobre mi vida. Dame tiempo, Señor, para conquistar lo que me prometiste. Dame espacio, Dios, para llegar hasta el final. Haz retroceder la noche y extiende la luz de tu favor sobre mí. Él sigue siendo el mismo Dios de Josué, sigue deteniendo soles, sigue peleando por sus hijos, sigue respondiendo oraciones imposibles. Ora con autoridad hoy, no con miedo, no con timidez, con valentía, con osadía, con el espíritu de Josué, y cuando lo hagas, prepárate para ver cosas que jamás has visto. No hubo día como aquel, y quizás no habrá día como este en tu vida. Si decides orar con el coraje de los que creen de verdad, el ruego de la mujer sirofenicia en la fe que rompe barreras en el corazón de toda verdadera fe, hay una chispa de terquedad santa, una insistencia que no se rinde frente al silencio divino, una confianza tan ardiente, tan obstinada, tan audaz, que incluso cuando el cielo parece cerrado, esa fe lo golpea hasta que se abre. Y eso fue lo que sucedió con una mujer extranjera, sin nombre reconocido en el templo, sin ciudadanía del pueblo escogido, sin acceso legal a las promesas de Israel, pero con una fe que provocó un milagro imposible. El relato está en Mateo. Las 3:21 de la tarde menos 28, Jesús se retira a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea, es decir, no judía, se acerca a él con una petición desesperada. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. El silencio del maestro, una escena incómoda, una oración ignorada, o al menos eso parecía. Ancom y los discípulos, molestos, le piden a Jesús que la despida, pero ella no se ve. Aquí empieza la enseñanza poderosa. Hay oraciones que parecen no ser escuchadas, pero en realidad están siendo probadas. Jesús le dice no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, como si le dijera no es para ti. Esta promesa no te pertenece. Pero ella no se ofende, no se retira, no se derrumba, se arrodilla. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. ¡Qué intensidad! Ella sabía que no tenía derecho legal, no era parte del pueblo del pacto, no tenía versículos a su favor, no podía reclamar por linaje ni por herencia espiritual, pero aún así pidió lo imposible, pidió lo que nadie le garantizaba, pidió lo que otros pensaban que no debía recibir, pidió con fe. Y cuando Jesús le responde una frase que a muchos hoy les parecería dura, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella no se ofende, no llora, no acusa. Ella responde con la fe más audaz de todo el Nuevo Testamento en sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¡Boom! Con esa frase rompió siglos de separación entre judíos y gentiles. Con esa frase se metió en una promesa que no era suya, pero la tomó por fe. Con esa frase, Jesús no pudo contener más su poder. Mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Estás entendiendo lo que pasó? Una mujer sin lugar en la historia, sin espacio, en el templo, sin voz en la tradición, entró al corazón de Dios por la puerta de la fe valiente. Hoy quiero hablarte a ti, que sientes que oraste, y no pasó nada aunque clamaste, y solo encontraste silencio, que pediste, y pareció que el cielo no te respondió. No te detengas. No retrocedas, no te ofendas, sigue clamando, sigue postrándote. Sigue creyendo que aunque seas cananea, a los ojos del mundo, para Dios eres su hija cuando tienes fe. ¿Qué aprendemos de esta mujer? Que la fe no necesita permiso. Que la fe insiste hasta abrir puertas cerradas. Que la fe no depende del linaje ni del pasado ni de lo que otros digan que mereces. Que la fe que no se ofende es la fe que conquista. Aplica esto a tu vida. Ahora, ¿qué petición has abandonado porque sentiste que no era para ti? ¿Qué milagro pensaste que era solo para otros más santos? ¿Qué migaja podrías pedir hoy, sabiendo que una sola migaja del cielo
contiene el poder de sanar, restaurar y liberar todo en tu vida. Dile hoy al Señor, no me voy. Aunque todos digan que no, yo sé quién eres. Aunque otros me llamen loca, yo sé lo que haces. Aunque parezca que no respondes, seguiré aquí, de rodillas, hasta que me respondas. Porque si una sola palabra tuya puede liberar mi casa, entonces no me moveré hasta recibirla. Esa es la oración imposible. Esa es la fe que conquista el cielo. Esa es la mujer sirofenicia. Y esa puede ser tú. El clamor de Elías en una oración que trajo fuego del cielo. Hay momentos en la vida en los que no basta con creer en silencio. Momentos en los que el alma siente que necesita una respuesta visible, palpable, innegable. Una señal que no solo hable a tu corazón, sino que queme toda duda, exponga la verdad y haga temblar lo falso. Y eso fue exactamente lo que sucedió con Elías en el Monte Carmelo, en una escena única. Un enfrentamiento entre el poder de Dios y la idolatría de toda una nación, y en medio de aquel caos espiritual, un solo hombre se atrevió a orar por lo imposible. El relato se encuentra en 1 Reyes 18. Israel estaba dividido. La fe estaba corrompida. Los profetas de Baal eran la voz predominante. El altar de Jehová había sido olvidado. Y Elías se presenta solo, aparentemente débil, numéricamente derrotado, pero estaba armado con algo que nadie más tenía. Una oración respaldada por el cielo. Elías propone una prueba en un altar, un sacrificio en un clamor, y el Dios que respondiera con fuego. Él sería el Dios verdadero. Los profetas de Baal comienzan su espectáculo. Joras de danzas, gritos, cortaduras, clamores vacíos, pero no hubo voz, ni respuesta, ni atención. 1 Reyes, las 6:29 de la tarde. Y entonces llegó el turno de Elías. Aquí comienza una de las oraciones más poderosas jamás registradas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. 1 Reyes, las 6:37 de la tarde, y en ese instante, entonces, cayó fuego de Jehová. 5:38, fuego literal del cielo. Consumió el sacrificio, las piedras, el agua, la leña. Una respuesta que no dejó lugar a dudas. Una oración que encendió una nación. Aquí hay una lección espiritual de peso eterno. Dios responde cuando lo buscamos con pasión, con propósito y con pureza de corazón. Elías no oró para impresionar, no oró para ganar fama. Oró para que el pueblo supiera quién era Dios. ¿Y tú? ¿Para qué oras? ¿Solo por tu necesidad? ¿O también para que Dios sea glorificado públicamente a través de tu milagro? Elías no oró para que todos dijeran, ¡qué ungido! Él oró para que todos dijeran, Jehová es Dios. Y cuando esa es la motivación de tu oración, el fuego sí. Quizás hoy no necesitas un fuego literal, pero necesitas un fuego espiritual que consuma la frialdad de tu alma. Un fuego que queme la apatía, el miedo, la incredulidad. Necesitas una respuesta que diga, Dios está aquí. Dios me escucha. Dios pelea por mí. Y hoy, como Elías, tú también puedes construir un altar, no de piedra sino de fe, no con madera sino con rendición, no con sacrificios animales, sino con tu propio corazón, partido delante de Dios. Y cuando ores así, para ver fuego caer, Elías nos enseña que a veces Dios espera que reconstruyas el altar antes de responder. Las oraciones que honran su nombre tienen prioridad en el cielo. El fuego no cae sobre promesas vacías, sino sobre corazones rendidos. Hoy Dios está buscando hombres y mujeres como Elías, no necesariamente profetas, no necesariamente perfectos, pero valientes para orar por lo imposible. Si te atreves a levantar el altar de tu corazón otra vez, si te atreves a pedir fuego sobre tu matrimonio, tu casa, tus sueños muertos, si te atreves a decir, respóndeme, Señor, para que todos vean que tú eres Dios, entonces prepárate, porque el fuego no es una metáfora, es una promesa. Declara con fe ahora, Señor, enciende mi altar, respóndeme con tu fuego, quema toda distracción, y haz de mi vida una señal viviente de que tú eres Dios. El susurro de Ezequías en cuando una oración cambia un decreto de muerte. Existen momentos en los que todo parece haber sido decidido, momentos en los que la sentencia ha sido dictada, el diagnóstico confirmado, el futuro sellado. El alma se encuentra frente a un muro invisible que dice, y no hay más que hacer. Pero ahí, justo ahí, cuando todo parece perdido, hay un arma secreta, una llave sagrada que todavía puede dar vuelta al destino, una oración que nace en el quebranto, pero que sube con la fuerza de una fe que no se rinde. Y así oró el rey Ezequías. Cuando la muerte tocó a su puerta, la historia está en Isaías 38 y 2 Reyes 20. El profeta Isaías entra en el palacio real con una palabra devastadora. No venía a dar ánimo, no venía con promesas de restauración, venía con un decreto directo del cielo.
Así dice Jehová, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Isaías 38. Una sentencia final, a una voz profética, una confirmación divina. ¿Y qué hizo Ezequías? ¿Se resignó? ¿Aceptó la muerte en silencio? ¿Se acostó a esperar su fin? No, él giró su rostro hacia la pared. Oro, aquí está el principio más poderoso de este bloque, cuando ya no tienes profeta que interceda por ti. Cuando no hay nadie para sostener tu fe, cuando incluso la palabra de Dios parece sentencia, todavía te queda una cosa: orar. Ezequías lo hizo, no oró en voz alta. No organizó una vigilia, no convocó al pueblo, solo giró su rostro y lloró, y dijo con voz quebrada: acuérdate ahora, oh Jehová, te ruego, que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. V3 Algo sobrenatural sucede a Isaías. Aún no había salido del patio central. Cuando la voz del cielo lo detiene, vuelve y di a Ezequías: así dice Jehová, he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Dios cambió su palabra. Si el mismo Dios que había dicho: morirás. Ahora dice: te doy más tiempo. Este pasaje nos sacude porque nos muestra el poder de una oración sincera. Nos revela que Dios no está obligado a sostener un decreto si un corazón quebrantado clama por misericordia. Nos enseña que no hay destino fijo cuando hay lágrimas con fe. ¿Estás entendiendo la magnitud de esto? Un rey con una sentencia terminal, un profeta que ya se había ido, un diagnóstico confirmado. Y sin embargo, la oración cambió la historia. No fue una oración ruidosa. No fue una oración teológicamente compleja. Fue una oración de dolor, pero llena de fe. Hoy yo quiero decirte en nombre del Señor: todavía no está todo decidido, todavía no es el final. Todavía puedes volver tu rostro a la pared y clamar. ¿Qué representan esas paredes en tu vida? Una cama de hospital, un diagnóstico cruel, una traición devastadora, una deuda impagable, una oración sin respuesta. Entonces haz como Ezequías. No mires al mundo, no mires a la multitud, no mires al profeta, mira al cielo. Gira tu rostro a la pared. Clama ahora con esta convicción: Señor, si es tu voluntad cambiar mi historia, cambia mi historia. Si he hallado gracia ante tus ojos, extiende mis días. Devuélveme el tiempo perdido. Reescribe lo que estaba perdido. Hazme vivir donde otros dijeron que yo moriría. ¿Sabes por qué Dios respondió a Ezequías? Vio sus lágrimas, sí. Dios aún ve las lágrimas. No hay una sola que no haya sido contada. No hay una sola que no haya tocado su corazón. El mismo Dios que respondió en el Antiguo Testamento es el mismo que hoy te dice: he oído tu oración, he visto tus lágrimas. Y si lo crees, prepárate para recibir 15 años más de promesas, de oportunidades, de esperanza, de vida restaurada. La súplica de Pablo: cuando el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Hay oraciones que nacen desde el dolor, no de la falta de fe, sino de la abundancia de lucha. No de un corazón incrédulo, sino de uno rendido y sincero a exponer su debilidad ante Dios, esperando que Él la transforme, la elimine, o al menos la explique. Y eso fue lo que vivió el apóstol Pablo, el gran predicador, el fundador de iglesias, el hombre arrebatado hasta el tercer cielo, cuando oró por un aguijón que lo atormentaban, y no una vez, no dos veces, 3 veces pidió con fervor. Y la respuesta que recibió no fue la esperada. En 2 Corintios 2:7-9, Pablo abre su alma y confiesa: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Puedes imaginar la escena? El apóstol que había sanado enfermos, el que había visto milagros, el que había sido usado con poder, ahora estaba orando por algo que lo hacía sufrir profundamente. Y aunque clamó, Dios no le respondió como él esperaba. Y aquí hay una lección que arde como un fuego. Santo Dios no siempre responde quitando el problema. A veces responde dándote gracia para soportarlo con poder. Pablo no recibió el milagro que pidió, pero recibió una revelación más profunda: que la presencia de Dios era suficiente, que su poder era más real en medio de la debilidad. Su fragilidad no era un obstáculo, sino el escenario perfecto para que se manifestara la gloria divina. ¿Qué estás pidiendo con lágrimas? ¿Hay algo que suplicas que Dios quite de ti? ¿Un dolor persistente? ¿Un trauma? ¿Una enfermedad? ¿Una batalla emocional? ¿Un pasado que te persigue? ¿Y si la respuesta no fuera lo quitaré? ¿Y si la respuesta fuera te doy mi gracia? ¿Y si Dios te está diciendo: oye, mi poder está operando más fuerte en ti, justamente ahí donde más sufres? No es que Dios ignore tu clamor, no es que se haya endurecido, no es que hayas hecho algo mal, es que
Hay momentos donde la voluntad de Dios no es cambiar la circunstancia, sino usarte dentro de ella para manifestar algo más grande. Pablo aprendió a gloriarse en sus debilidades, no porque le gustaran, sino porque entendió que cuanto más débil se sentía, más fuerte era el poder de Dios actuando en él. Y esto es liberador, porque ya no necesitas demostrar fuerza, ya no necesitas impresionar a nadie, ya no necesitas esconder tu dolor. Puedes venir delante de Dios tal como eres, con tus heridas, con tu carga, con tu llanto, y decir: Señor, me duele, pero confío, no entiendo, pero creo, y Él te responderá: bástate mi gracia. ¿Sabes por qué esta enseñanza es tan poderosa? Porque no te promete una vida sin problema, te promete una vida con presencia, una vida donde no caminas solo, una vida donde tu debilidad no es vergüenza, sino plataforma para que se glorifique Dios. Ora conmigo ahora: Señor, no entiendo por qué esta lucha continúa, no entiendo por qué no la has quitado, pero hoy me agarro a tu gracia. Hoy confieso que tu poder es más fuerte que mi dolor. Hoy me rindo a tu soberanía, y acepto que, si me mantienes débil, es porque estás obrando algo glorioso dentro. Dime, esa es la oración imposible, no porque pidas un milagro que cambie todo, sino porque tienes el valor de aceptar lo que no cambia, con una fe que no se rompe. Eso es más fuerte que cualquier sanidad. Eso es más glorioso que cualquier respuesta inmediata. Eso es gracia, y esa gracia, y suficiente. La petición de Josafat, aun cuando no sabes qué hacer, pero decides creer, y momentos en los que la fe no se trata de saber qué decir, ni siquiera de saber qué hacer, sino de saber en quién confiar, aun cuando no hay estrategias, recursos, ni salidas visibles. Momentos en los que el clamor ya no nace desde la fuerza, sino desde la incertidumbre total, desde el reconocimiento humilde de que solo Dios puede intervenir. Y eso fue lo que vivió el rey Josafat, cuando se encontró rodeado por un enemigo más grande que su ejército, más fuerte que sus recursos, y más avanzado que sus tácticas. La historia se encuentra en 2 Crónicas capítulo 20. En Josafat recibe una noticia devastadora. Un gran ejército se acerca, compuesto por los hijos de Moab, de Amón y de los del monte Seir. Una triple amenaza, una coalición de destrucción, un ataque coordinado contra el pueblo de Dios. La reacción inicial no fue valiente, fue miedo, y sin embargo, ese miedo lo empujó a hacer algo glorioso. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. VA3. Aquí comienza una oración que no pide victorias con arrogancia, ni milagros con exigencias, ni respuestas con vanidad. Es una oración de rendición, una súplica nacida desde la debilidad, una declaración espiritual que puede cambiar el destino de cualquier alma desesperada. Dios nuestro, en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. V12. ¡Qué confesión más honesta! Josafat no esconde su ignorancia, no disfraza su impotencia, no pretende tener el control. Simplemente reconoce su límite y levanta su mirada al cielo. YT. ¿Has estado en un lugar donde ya no sabes qué hacer? ¿Te has visto rodeado por problemas más grandes que tus fuerzas? ¿Has sentido que todo conspira en tu contra y que tus recursos no alcanzan? Entonces, este mensaje es para ti, porque la oración que Dios más honra es la que nace de un corazón quebrantado que dice: no sé qué hacer, pero mis ojos están en ti. No necesitas orar con las palabras correctas, no necesitas entender cada paso, no necesitas tener toda la fe del mundo, solo necesitas levantar tus ojos. Why can fire? La respuesta de Dios a esta oración fue inmediata y poderosa. El Espíritu de Dios vino sobre Jahaziel, un levita, quien declaró en nombre del Señor: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. 15. Y luego no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. V17. ¿Puedes imaginar esto? Dios no les pidió estrategias. Dios no les exigió sacrificios. Dios solo les pidió que se quedaran quietos y creyeran, y mientras ellos adoraban, Dios confundió al enemigo. Los enemigos se destruyeron entre sí, y el pueblo de Dios ni siquiera tuvo que levantar una espada. Que aprendemos de Josafat: que el miedo no es pecado. Si te lleva a buscar a Dios aunque no saber qué hacer, no significa que estás derrotado, que cuando tus ojos se elevan tu fe se activa, que a veces la única estrategia necesaria es adorar en medio de la guerra. Y tú que estás leyendo esto, que sientes que no tienes fuerzas, que estás superado por lo que enfrentas, que ya no sabes qué decir en tus oraciones, Dios te dice: hoy no es tuya la guerra, es mía. Solo adórame, solo confía, solo quédate quieto y mira lo que voy a hacer. Ora conmigo ahora, Señor.
Confieso que no sé qué hacer. Estoy rodeado, estoy cansado. Mis recursos no alcanzan. Mis estrategias han fallado. Pero hoy vuelvo mis ojos a ti. Mi fe no es perfecta, pero mi mirada está puesta en el cielo. Tú eres mi única esperanza. Pelea tú esta batalla por mí. Esa es la oración imposible. Porque no nace desde el poder, sino desde la rendición, y esa oración mueve al Dios Todopoderoso a actuar. La oración de Pedro, un grito de fe en medio del naufragio G. Momentos en la vida donde no hay tiempo para oraciones largas, donde no hay espacio para palabras elaboradas ni frases poéticas, donde la única cosa que puede salvarte es un grito sincero, desesperado, nacido del corazón. Y eso fue lo que vivió Pedro, el discípulo impulsivo, el amigo de Jesús que caminó sobre las aguas y que también se hundió. Pero lo más importante no es que se hundiera. Lo más importante es que supo orar la oración más corta y más poderosa de todo el Nuevo Testamento: Señor, sálvame. Mateo 14:30. El contexto de esta historia es conocido, pero pocas veces entendido en su profundidad espiritual. Jesús ha enviado a sus discípulos a cruzar el mar en la barca. Una tormenta los sorprende, y en medio de la noche, entre el miedo y las olas, Jesús aparece caminando sobre el agua. Todos gritan aterrados, pensando que es un fantasma. Pero Jesús dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. 5:27. Y entonces Pedro, valiente, temerario, osado, lanza una petición imposible: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. En 5:28. Y Jesús le dice en Venezuela. Pedro se baja de la barca, y por unos segundos eternos, camina sobre el agua en sí, un ser humano caminando sobre un mar en tormenta, una hazaña que desafía la lógica, la ciencia, el sentido común, todo porque hizo una oración valiente. Y recibió una palabra que le autorizó a hacer lo imposible, pero luego. El texto dice: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces. 5:30. Y es allí donde sale el clamor más corto, más urgente, más potente: Señor, sálvame. Y Jesús extendió su mano al instante. No hubo demora, no hubo castigo, solo una respuesta inmediata al corazón que, aunque tembloroso, crea. ¿Te das cuenta? Pedro no fue reprendido por haber pedido caminar sobre el agua. Jesús no lo censuró por su oración valiente. La fe osada no ofende a Dios. Lo que lo entristece es el miedo que nos hace dudar. Pero aún así, Jesús salva. Jesús extiende su mano. Jesús no deja que te hundas en tu propio intento de fe. Esta historia está aquí para recordarte algo que quizás olvidaste. Dios honra la fe imperfecta, pero viva. Dios responde a los pasos de fe, aunque terminen en hundimiento. Dios no exige perfección en tu oración, solo quiere verdad. Pedro fue el único que caminó sobre el agua, no porque fuera el más espiritual, no porque no tuviera miedo, sino porque fue el único que pidió lo imposible. Los demás se quedaron en la barca seguros, pero nunca sabrán lo que se siente pisar el agua sin hundirse. Nunca sabrán cómo se siente cuando el Maestro extiende su mano para salvarte en él. Último segundo. ¿Te has atrevido a pedir lo imposible últimamente? ¿Has dado un paso de fe sobre el mar de tus dudas? ¿O te has quedado en la barca, criticando a los que se hunden? Hoy el Espíritu Santo te dice: aún si te estás hundiendo. Gritan aún si tu fe falló. Claman aún si no sabes nadar. Yo extenderé mi mano. No necesitas una gran oración, solo necesitas un corazón que clame con sinceridad: Señor, sálvame. Ora ahora mismo, en el silencio de tu alma, o en voz alta si lo deseas: Señor, me estoy hundiendo, el miedo me atrapó, la tormenta me supera, pero aún creo, aún te busco, aún te necesito. Extiende tu mano. No me sueltes. Aunque dude, sálvame. Él lo hará. Él no se queda mirando tu fracaso. Él no se burla de tu hundimiento. Él extiende su mano, te levanta y camina contigo hasta que regreses a la barca, pero con un corazón que ya sabe lo que es pisar lo sobrenatural. El clamor de Nehemías en una oración que reconstruyó ruinas, y oraciones que no nacen en el calor de un culto lleno de música, no brotan de un momento de euforia espiritual ni de una atmósfera llena de aplausos y celebración. Que nacen del polvo, del lamento, del dolor de recibir una noticia que te rompe por dentro. Oraciones que brotan cuando sientes que todo lo que alguna vez creíste seguro ahora yace en ruinas. Así nació la oración de Nehemías, un hombre que ni siquiera era sacerdote, ni profeta, ni rey, era copero, un servidor en tierra ajena, un extranjero en palacio, un hombre común, sin plataforma ni púlpito, pero con un corazón dispuesto a llorar por lo que otros ya se habían acostumbrado a ver destruido. En Nehemías capítulo 1, su mundo cambia para siempre. Un mensajero llega con un informe cargado de desesperanza. En el remanente está en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado,
y sus puertas quemadas a fuego. 5:3 Ese mensaje lo atraviesa como un puñal. No es un dato más, no es una mala noticia, entre tanta. Es un quebranto que marca un antes y un después en su vida. Y entonces, ocurre lo más importante. No se Honduras no ignora el reporte. Se excusa con la distancia ni con su falta de autoridad. Nehemías llora y luego ora. Su oración no fue una reacción emocional pasajera. Fue una rendición estratégica, un derramamiento del alma lleno de reverencia y responsabilidad. No pidió venganza, no culpó a nadie. Se arrodilló como intercesor y se levantó como constructor. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración. Nehemías 1:5-6. Y en ese clamor, Nehemías reconoce los pecados del pueblo, confiesa su propia condición, y luego hace una petición que, en lo natural, era absolutamente imposible. Concede ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón. 5:11 Ese varón era nada menos que el rey Artajerjes Onmenoque Pagano, un emperador que tenía en sus manos la vida y la muerte de Nehemías, un hombre que no solo dominaba Jerusalén, sino que representaba el sistema que la había derribado y Nehemías le iba a pedir permiso para reconstruir, para restaurar, para redimir la ciudad de su Dios. Un riesgo monumental, una osadía espiritual y política que podría costarle la vida a Paro Oro. Y Dios respondió. El rey no solo lo escuchó, le dio cartas oficiales, le otorgó autoridad, le asignó escolta militar, le entregó recursos y lo envió como gobernador. Todo por una oración nacida en el quebranto y dirigida con propósito. Nehemías no se convirtió en héroe por accidente. Su historia no cambió porque alguien creyó en él. Todo comenzó con una oración que fue semilla de una reconstrucción nacional YT. ¿Qué haces cuando escuchas una mala noticia? ¿Te alejas? ¿Te rindes? ¿Tejes el fuerte para no llorar? ¿O haces como Nehemías? Porque quizás tú no seas sacerdote, ni pastor, ni profeta, pero si tienes un corazón que aún puede romperse por lo que Dios ama, Dios puede usarte como instrumento de reconstrucción. Hay muchos que oran para que el dolor se vaya, pero Nehemías oró para ser parte de la solución. No dijo: Señor, haz algo. Dijo: sí, he hallado gracia, envíame. Hoy Dios está buscando gente como Nehemías, no gente perfecta, no gente con títulos, sino gente con sensibilidad, con lágrimas, con visión y con la valentía de pedir lo imposible. ¿Qué necesitas reconstruir? Tu matrimonio, tu salud emocional, tu vocación, tu ministerio, tu relación con tus hijos, tu altar íntimo, tu conexión con Dios, tu amor propio, tu propósito. Entonces haz lo que Nehemías hizo, llora, pero no te quedes llorando, ora, pero no con resignación, ora con estrategia, ora con visión, ora con una fe que sueña con ver levantado lo que hoy está en ruinas. Ora conmigo, sin temor, sin distracción, con el alma abierta. Señor, no me dejes indiferente ante lo que está roto. No permitas que me acostumbre a ver destrucción y seguir mi vida como si nada. Dame un corazón que sepa llorar lo que tú lloras. Dame ojos para ver la necesidad. Dame una espalda dispuesta a cargar responsabilidades. Dame una fe tan loca, tan firme, tan tuya, que no me conforme con orar por un cambio, sino que te digan: sí, he hallado gracia, envíame a mí. Porque Nehemías no fue grande por el puesto que ocupaba, fue grande porque fue capaz de transformar una lágrima en clamor, un clamor en estrategia y una estrategia en restauración nacional. Y tú también puedes hacerlo. Todo comienza con una oración. La oración en la medianoche en Pablo y Silas en prisión, y el canto que rompió Kaid Nashei, oraciones que no se hacen con la boca, sino con las manos atadas, el cuerpo herido y el alma ardiendo de fe. Hay cánticos que no son afinados, que hacen temblar los fundamentos del infierno. Y hay momentos en la vida donde la única forma de seguir respirando es adorando. Eso fue lo que hicieron Pablo y Silas en la cárcel de Filipos, en una noche oscura. Después de haber sido golpeados, humillados, atados, heridos, ellos no protestaron, no se cuellaron, no pidieron venganza. Ellos oraron. Cantaron Hechos las 4:25 de la tarde, dice empero. A medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnas a Dios, y los presos los oían. Medianoche, la hora más oscura, en el momento donde todo parece perdido, la hora en la que la esperanza se esconde y el dolor grita más fuerte. Ahí oraron. Ahí provocaron lo impensable, y el resultado fue inmediato, glorioso, sobrenatural. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Hechos las 4:26 de la tarde, oraron y tembló la tierra. Adoraron y se rompieron los barrotes, clamaron y las cadenas se soltaron.
no solo las de ellos, sino las de todos. Aquí hay una revelación en tu oración en la medianoche. Puede liberar no solo tu vida, sino también la de los que te rodean. Los otros presos no oraban, pero se beneficiaron del clamor de Pablo y Silas, porque cuando uno adora en la aflicción, el cielo se abre para muchos. YT. ¿Qué haces en tu medianoche? Cuando la cárcel es emocional, cuando las heridas son invisibles, cuando los muros no son de piedra sino de ansiedad, soledad, tristeza, ¿qué haces? ¿Te quejas? ¿O te atreves a levantar un canto aunque tu voz tiemble? Hoy el Espíritu Santo te recuerda. No necesitas estar libre para cantar, pero si cantas, tu cántico puede hacerte libre. Pablo y Silas no esperaron ser liberados para adorar. Adoraron, y eso trajo la liberación. ¿Cuál es tu cárcel hoy? ¿Una enfermedad, una pérdida, un divorcio, una traición, un pasado que no puedes soltar? Entonces haz esto, ora y canta. Aunque duelarán, aunque no tengas fuerzas, aunque nadie más lo entienda, porque Dios escucha cantos de medianoche. Quizás tu oración no venga con palabras, tal vez sea una lágrima, un suspiro, un silencio lleno de fe. Pero si lo haces desde lo profundo, el terremoto vendrá en las puertas. Se abrirán, las cadenas caerán. Ora conmigo ahora, Señor. Estoy en mi medianoche. No veo salida, estoy herido. Estoy cansado. Estoy atado por cosas que no puedo romper. Pero hoy elijo adorarte. Hoy elijo clamar. Hoy elijo levantar mi voz por encima del dolor, porque creo que tú puedes sacudir mis prisiones y abrir mis puertas. Y no solo quiero mi libertad, quiero que todos a mi alrededor también vean que tú eres Dios. Esta es la oración imposible. No porque sea difícil para Dios, sino porque es difícil para nosotros hacerla mientras sangramos. Pero si tienes el coraje, la prisión oscura se convertirá en el escenario de tu milagro más luminoso. Cierre final y llamado a la acción. Este no es un video más, es un altar abierto para los valientes de la fe hoy, mientras el cielo ha estado hablando a tu alma a través de cada historia, a través de cada oración, a través de cada lágrima silenciosa que derramaste frente a la pantalla. Una voz superior ha estado susurrando en tu espíritu. Yo todavía respondo oraciones. Yo todavía me conmuevo por los que claman desde el quebranto. Y si has llegado hasta aquí, si no abandonaste este mensaje a la mitad, si decidiste quedarte, escuchar, meditar y recibir, entonces déjame decirte algo que no es casualidad. Tú formas parte de un remanente valiente, de una generación que todavía se atreve a pedirle lo imposible a Dios. A muchos se fueron antes de tiempo. Otros no aguantaron la confrontación espiritual. Pero tú te quitest, tú resistest, tú creíste, y eso no pasa desapercibido para el cielo. Por eso hoy quiero que escribas en los comentarios, como testimonio y como estandarte espiritual. Esta frase: llegué hasta el final porque sé que Dios me escucha cuando oro con fe valiente. Sí, escríbelo, no solo para mí, escríbelo como una declaración al mundo espiritual, para que quede registrado que tú fuiste uno de los que no huyó de la palabra. Que tú abriste tu corazón, que tú honraste este altar de fe. Si alguna vez sentiste que tu oración era muy pequeña, si alguna vez pensaste que tus palabras eran torpes, repetitivas o sin fuerza, si alguna vez creíste que Dios había cerrado los oídos a tus ruegos, hoy el cielo te ha demostrado lo contrario, porque cada historia, cada clamor que escuchaste aquí es prueba de que Dios sí responde, y lo hace con fuego, con poder, con misericordia y con milagros que transforman destinos. Pero no puede ser solo un mensaje que guardas en tu corazón. Tiene que ser un mensaje que compartes, porque hay miles de personas ahora mismo, gritando en silencio, sin esperanza, susurrando peticiones imposibles con miedo a no ser escuchados. Y tú puedes ser ese canal, ese instrumento, ese dedo que comparte este video y lleva una palabra que cambia la eternidad de alguien. Así que hazlo con valentía. Comparte este video, envíalo a alguien que amas. Envíalo a alguien que está al borde de la desesperación. Envíalo como un acto profético, porque quien comparte palabra viva es un predicador del reino. Y si aún no estás suscrito a este canal Mensajes de Fe, permíteme hablarte con amor. Y con verdad estás perdiendo alimento espiritual que puede sostenerte en tu batalla. Estás dejando pasar palabras que Dios usa para fortalecerte, para prevenirte, para sanarte. Estás renunciando a un espacio donde lo sobrenatural ocurre. No por entretenimiento, sino por compasión. Suscribirte no es solo un clic, es una decisión espiritual. Es decir, quiero seguir escuchando al Espíritu hablarme cada semana. Es decir, no quiero estar solo. Quiero estar cubierto. Quiero ser parte de algo más grande. Así como muchos no tienen una iglesia física, este canal se ha convertido en un refugio espiritual para los heridos, los cansados, los desesperados,
los sedientos, y tú puedes ser parte activa de esto, no como espectador, sino como familia. Y ahora, antes de terminar, cierra tus ojos unos segundos. Respira, siente la paz que ha descendido sobre ti en esta hora. Deja que esta música de fondo te envuelva como un manto. Y simplemente, agradece a no apagues este video todavía. Quédate unos minutos, porque en este silencio final, también habla Dios y tal vez, solo tal vez, ese último suspiro de este video sea justo lo que necesitabas para creer una vez más. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por demostrar que tu fe no está muerta. Gracias por construir altar en medio de la rutina. Gracias por no apagar el fuego. Nos vemos en el próximo video de Mensajes de Fe. Y recuerda siempre, Dios responde oraciones, pero solo si tienes el coraje de pedir lo imposible. Hasta pronto, guerrero. Hasta pronto, adoradora. Hasta pronto, remanente. Y mientras tanto, sigue orando, sigue creyendo, sigue esperando, sigue compartiendo, sigue caminando, porque Dios aún está escribiendo tu historia. Y lo mejor, aún está por venir. Suscríbete, comenta, comparte, regresa. Este altar sigue abierto, y tú siempre tendrás un lugar aquí. Oración final. Padre eterno, escucha el clamor de los que aún se atreven a creer. Padre Santo, Dios de los imposibles, Rey que se sienta sobre un trono de gloria y gobierna sobre lo visible y lo invisible. Hoy, con el corazón abierto, la boca temblorosa y el alma completamente expuesta, venimos delante de ti, como niños que aún creen que su papá puede hacer cualquier cosa, como guerreros heridos que no dejaron de creer, como adoradores que han caminado sobre fuego, pero no han soltado la alabanza. A hoy, Señor, llegamos a ti con un solo deseo, en que nos escuches, que respondas, que te glorifiques. No venimos a ti con exigencias arrogantes, no traemos una fe presumida, venimos con lo poco que nos queda, pero con un corazón que aún late por ti. Venimos con peticiones imposibles, con lágrimas que nadie ha visto, con clamor que ha nacido en noches donde el insomnio era más fuerte que la esperanza. Venimos porque aún creemos, aún confiamos, aún sabemos que cuando se acaba nuestra fuerza, comienza tu poder, Señor. Tú escuchaste a Jabez cuando todos creían que estaba maldito. Tú escuchaste a Ana cuando su oración ya no tenía sonido. Tú escuchaste a Elías cuando clamó por fuego en el monte. Tú escuchaste a Pablo y Silas en la prisión, a Ezequías contra la sentencia de muerte, a Pedro en el agua, a Moisés en la montaña, a Nehemías en la sala del rey, a la Sirofenicia cuando pidió una migaja. Y si los escuchaste a ellos, ¿cómo no nos vas a escuchar a nosotros? ¿Cómo no vas a inclinar tu oído hacia esta generación que aún clama, que aún espera, que aún se arrodilla? ¿Cómo no vas a responder a los que ya no oran por lo lógico sino por lo eterno? Hoy, Señor, no te pedimos cosas pequeñas. Hoy nos atrevemos a pedir lo imposible. Hoy te pedimos lo que nadie se atreve. Te pedimos restauraciones que parecen muertas, te pedimos vidas que parecen perdidas. Te pedimos respuestas que desafían la ciencia. Te pedimos señales que hagan temblar la incredulidad. Te pedimos lo que solo un Dios omnipotente puede hacer, Padre. Hay mujeres orando ahora por hijos que se han ido. Hay hombres orando por matrimonios en ruina. Hay ancianos orando por una última oportunidad. Hay jóvenes pidiéndote que no los dejes caer en depresión. Hay pastores llorando por congregaciones secas. Hay líderes quebrantados que claman por unción renovada. Y todos, en este momento, se unen en una misma voz. Señor, respóndenos. Muéstrate. Haz lo que solo tú puedes hacer. Hoy te pedimos, Abba, que soples sobre los huesos secos, que abras los cielos sobre las casas donde reina el silencio, que hagas retroceder al devorador, que canceles diagnósticos humanos, que interrumpas procesos de muerte, que aceleres respuestas que parecían detenidas, que saques a nuestros seres queridos del foso, que renueves nuestra fe, Dios poderoso. Tú dijiste, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Pues hoy clamamos, hoy gritamos, hoy nos postramos, hoy nos entregamos, y no nos iremos igual hoy. Como el ciego Bartimeo, gritamos sin vergüenza, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hoy como Josué te pedimos, detén el sol. Hoy como Pablo decimos, Señor, no entiendo este aguijón, pero bástate tu gracia. Hoy, como la Sirofenicia, insistimos, una migaja de tu mesa puede sanar a mi hija. Hoy como Pedro, extendemos la mano, Señor, sálvame. Hoy como Moisés te pedimos por otros, si no los perdonas, bórrame a mí también. Hoy como Nehemías, lloramos por una ciudad derribada y decimos, dame favor, para reconstruir lo que está en ruinas. Hoy, como Ana, lloramos desde el alma y pedimos un milagro sin voz. Hoy te pedimos por todos los que se están ahogando en tristeza, por los que oran y sienten que el cielo está cerrado, por los que tienen promesas, pero no respuestas, por los que te sirven y sienten que no ven fruto, por los que aman
pero no son correspondidos, por los que predican pero lloran solos, por los que dan pero están vacíos, por los que esperan y ya no pueden más. Respóndeles, Señor, respóndenos con fuego, con palabra, con dirección, con presencia, con gozo, con renuevo, con propósito. Derrama sobre ellos aceite fresco, llena sus habitaciones de gloria, confirma su llamado, devuelve la pasión, restaura su alabanza, hazles saber que tú los escuchas, que tú los ves, que tú estás con ellos. Y hoy, como canal Mensajes de Fe, levantamos esta oración como bandera espiritual, para que cada video que salga de aquí lleve unción que quebrante cadenas, para que cada seguidor de este canal se convierta en un predicador en su familia, para que cada me gusta sea semilla que produzca frutos eternos, para que cada comentario sea testimonio de que Dios aún habla. Y si alguien hoy llegó al final de este video y sintió que su clamor no tenía valor, que su oración era muy pequeña, que su voz no se escuchaba, dile: Espíritu Santo, en este instante en sí te escuché, sí, te vi en sí, respondí, y sí, lo imposible también es para ti, porque este video no fue entretenimiento, fue una cita divina en un altar virtual, un encuentro celestial, y no termina aquí. Señor, sella esta palabra, hazla viva, hazla eterna, hazla innegable, y que quien la reciba nunca más ore con miedo, nunca más calle su petición, nunca más pida con vergüenza en que se levanten los osados, que se activen los valientes, que se despierten los intercesores, que se aviven los dormidos, porque tú eres Dios, y tú respondes a los que se atreven a pedir lo imposible. Gracias por escucharnos, gracias por responder, gracias por ser tan real, gracias por sostenernos, en el nombre de Jesús, el que oró en Getsemaní, el que clamó en la cruz, el que resucitó en poder, el que intercede por nosotros. Te lo pedimos en amén, amén y amén. No es locura, es fe a lo imposible. Sucede cuando ore a ese así. Hoy, el cielo ha descendido, no solo para recordarte cuántas veces te has callado por miedo, no solo para hacerte consciente de todas las veces que sentiste que no merecías pedir tanto, sino para anunciarte, con voz de trueno celestial, con ternura de Padre, y con una urgencia que arde en tu espíritu, que ha llegado el momento de levantar la voz, de abrir tu boca con osadía, de orar sin miedo, sin límites, sin filtros, porque Dios aún responde oraciones, pero está esperando que te atrevas a pedir lo imposible a hoy. Tú no estás aquí por accidente hoy. Este video no es casualidad hoy. Esta palabra no es una más. Es una confrontación santa, es una invitación divina, es un llamado a romper los moldes de tu fe limitada y a lanzarte con valentía al terreno donde solo los locos por Dios se atreven a caminar. Dios te dice hoy: pídeme lo imposible, porque yo no soy un Dios pequeño, porque mi poder no tiene techo, porque lo que tú llamas exagerado yo lo llamo oportunidad para glorificarme. Sí, tú que estás escuchando esto ahora mismo, tú que has pedido lo justo, lo razonable, lo seguro, tú que has aprendido a orar con cautela, con miedo, con resignación, tú que te convenciste de que pedir mucho era egoísta, tú que pensaste que ya habías pedido demasiado, Dios te grita desde el cielo a través: pide eso que te da miedo pedir, pide eso que hace a otros reírse, pide eso que parece ridículo, porque es ahí donde yo me muestro Dios. Tú que has orado por años y no viste nada, tú que tienes una petición guardada en lo profundo porque ya te duele volver a hablar de ella, tú que preferiste dejar de pedir antes que volver a ser decepcionado. Hoy el cielo te responde: no ignoré tus oraciones, no olvidé lágrimas, no pasé por alto tus noches en vela, solo estaba esperando que elevaras tu fe, que pidieras no como quien duda, sino como quien sabe que nada es imposible para mí, aunque no veas señales, aunque el camino esté cerrado, aunque todos digan eso no se puede. El cielo responde: yo soy el Dios que abre mares, yo soy el Dios que hace caer fuego, yo soy el Dios que levanta muertos, y también soy el Dios que escucha lo que tú crees que ya no tiene sentido pedir. Y ahora, presta mucha atención, porque estás espiritualmente frente a dos caminos. Primer camino: si decides creer sin reservas, si decides pedir sin miedo, si ahora mismo, con fe, te suscribes a este canal, le das like a este video y escribes tu petición imposible en los comentarios, Dios va a activarlo ansí. Él va a empezar algo que no tendrá vuelta atrás. Vas a ver puertas abrirse, vas a recibir llamadas que no esperabas, vas a ver mover el cielo como nunca antes, porque tu valentía al pedir será el sonido que hará retumbar el trono de Dios. Segundo camino. Pero si decides callar otra vez, si dejas este video y vuelves a orar como siempre, si mantienes tus sueños archivados en una caja de algún día, entonces no te sorprendas
si tu fe se debilita, si las cadenas se aprietan, si tu esperanza se enfría, porque hoy Dios te ha hablado, hoy Dios te ha retado, Ani, y ahora, dependa de ti, hoy es un día profético, hoy es un parteaguas, hoy es un antes y un después. No estás aquí por azar, estás aquí porque Dios sabía que hoy estarías listo para escuchar esto. Pídeme lo imposible, y verás lo que hago con tu fe desatada. Escribe ahora en los comentarios, estoy listo para pedir lo imposible. Porque sé que Dios me escucha, hazlo como señal profética. Hazlo como acto de guerra espiritual. Hazlo para Q. El que lo diga, hay uno que sí creyó. Dale like a este video si algo estremeció tu alma. Suscríbete si sientes que este canal Mensajes de Fe está alimentando tu espíritu. Comparte este mensaje con alguien que necesita recordar que aún hay un Dios que responde oraciones que parecen locura, porque lo que Dios activó hoy en ti no se detendrá hasta que veas lo que pediste, hasta que abraces lo que parecía imposible, hasta que tu testimonio sea tan sobrenatural que nadie pueda negarlo. Y cuando llegue ese día menos, y llegará, tú sabrás decir con firmeza y lágrimas en los ojos, fui yo quien lo pidió, fui yo quien lo creyó, fui yo quien lo esperó, pero fue Dios quien me lo entregó, amén.